Hola a todos y bienvenidos a descubrir el fascinante legado de la esquina de la Bolsa en Caracas, en este emocionante video que te llevará a un viaje a través del tiempo y la historia. Sumérgete en las intrigas políticas, la leyenda de antaño y la vibrante actividad comercial que convirtieron a esta esquina en un punto de encuentro emblemático de la capital. Acompáñanos a este recorrido lleno de misterio, poder y elegancia y déjate cautivar por la magia de un lugar donde el pasado cobra vida y los sueños se entrelazan con la realidad. ¡Comencemos! La esquina de la Bolsa, un rincón en el corazón de Caracas, encierra siglos de historias fascinantes que conectan el pasado glorioso de la ciudad con el presente vibrante. Aquí, en este punto concreto, resonaba el legado del gobernador Don Diego de Boysa, cuyo linaje perdura a través de las generaciones. La mera mención de su nombre evoca imágenes de valentía, liderazgo y legado histórico. La evolución lingüística que transformó el apellido Boysa en Bolsa representa la metamorfosis de la realidad, donde el tiempo y las influencias culturales moldearon la identidad de este lugar. La esquina de la Bolsa respira la historia de Venezuela grabada en cada piedra y en cada callejón. Pero no solo la venerable herencia de los Boysa lo que hace de esta esquina un punto de referencia único. La presencia del enigmático barón de Corvalla y su negocio de préstamos impregnaron este lugar con un aire de intriga y prosperidad. Las visitas frecuentes del presidente Guzmán y los influyentes políticos de la época a la Bolsa de Caracas atestiguan la importancia de este rincón donde los destinos financieros de la nación se entrelazaban con las decisiones y negociaciones que moldearían el futuro de Venezuela. Sé que aún muchos de ustedes no están suscritos a este canal y esta acción representa un apoyo invaluable de parte de ustedes para este proyecto. La esquina de la Bolsa, ese punto de encuentro mágico en la primera calle de la ciudad, donde las historias entrelazadas marcan el pulso de la vida y los sueños de una nación. Antaño conocida como la Calle del Mar y más tarde renombrada Calle del Comercio, este rincón ha sido testigo de transformaciones profundas, de épocas gloriosas y de luchas por un futuro próspero. Las casas que un día ocuparon el ángulo izquierdo fueron sacrificadas en aras del progreso, dando lugar a la majestuosidad del Palacio de las Academias, guardianes del conocimiento y la sabiduría al lado de la venerable universidad. Este acto de reinversión simboliza la capacidad de esta esquina para adaptarse y evolucionar sin perder su esencia. La esquina de la Bolsa es mucho más que un cruce de caminos. Es el latido frenético de un microcosmos vibrante y dinámico. Aquí convergen los agentes de la sociedad, los comerciantes, los visionarios, los soñadores, en una suerte de cámara de comercio al aire libre, donde las transacciones comerciales y financieras se suceden con una intensidad casi palpable. Desde la simple venta de una joya preciosa hasta la negociación de activos millonarios, todo tiene cabida en este espacio donde las ambiciones se entrelazan con la realidad cotidiana. Bajo la sombra protectora de un árbol milenario, se forjan destinos y se sellan acuerdos que cambiarán el rumbo de la ciudad y del país. Frente a esta esquina, iluminada por el bullicio y la energía del intercambio, se erige el imponente Capitolio, símbolo de la democracia y la belleza arquitectónica, acompañado por la serena presencia de la iglesia de San Francisco, que observa con benevolencia cada paso que se da en este escenario de esperanzas y desafíos. La esquina de la Bolsa es más que un lugar físico, es un reflejo de la vida en su forma más auténtica, donde las ambiciones y los anhelos danzan al compás de un día a día lleno de posibilidades. Sumérgete en sus historias, déjate llevar por su magia y descubre la belleza oculta en cada detalle de este rincón emblemático. En la encantadora esquina de la Bolsa, donde las huellas del tiempo se entrelazan con las leyendas y los secretos de antaño, se respira el aire vibrante de un pasado lleno de intriga, poder y elegancia. A pesar de las discrepancias entre los cronistas,
Una cosa es clara, este lugar fue el epicentro del desarrollo financiero de la capital, un punto de encuentro para aquellos que deseaban forjar su destino a través del dinero y la influencia. Los relatos oscuros de Diego de Boisa, hombre de malos instintos, se funden con las leyendas de esclavitud y huida, añadiendo una capa de misterio a este rincón de la ciudad. La presencia de personajes como Garci González de Silva, ligado al descubrimiento de la acuñación de monedas de plata, evoca la riqueza y la influencia que una vez se concentraron en este lugar. Política, dinero y elegancia se entrelazaron en la bolsa caraqueña, impregnando cada rincón de esta esquina con un aura de poder y sofisticación. Aquí los trajes elegantes se mezclaban con las intrigas políticas, creando un escenario fascinante donde las transacciones financieras se entrelazaban con las decisiones que moldearían el destino de esta ciudad. Dime, ¿qué te parece este relato? Déjalo saber en los comentarios. La esquina de la bolsa fue mucho más que un punto de reunión. Fue el reflejo de una época de esplendor y ambición, donde aquellos que se atrevían a soñar en grande encontraban un lugar para hacer realidad sus deseos más fervientes. Sumérgete en sus historias, déjate que su pasado te envuelva y descubre la magia que todavía se desprende de cada piedra, cada callejón, cada susurro de aquellos tiempos pasados que siguen resonando en el presente. Bienvenidos a la bolsa, donde la historia cobra vida y los sueños se tejen entre política, el dinero y la elegancia. No dejes de compartir este video para que más personas conozcan la historia. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. La esquina de la bolsa en Caracas es mucho más que un cruce de calles. Es un símbolo de la riqueza cultural, económica y política que han moldeado el destino de la ciudad a lo largo de los siglos. Las discrepancias entre los cronistas, las leyendas de nobleza y la oscuridad y la vibrante actividad comercial y financiera dan vida a un lugar que parece palpitar con la energía de aquellos que una vez lo habitaron. Al sumergirse en estas historias, uno no puede evitar reflexionar sobre la naturaleza cambiante del tiempo y las marcadas influencias que han forjado el presente. En la bolsa, el pasado y el presente se fusionan en un relato apasionante que invita a cada persona a imaginar y soñar, recordándonos que cada rincón de una ciudad encierra un mundo de experiencias por descubrir. Si te ha gustado este contenido, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas otros videos como este.